Buenas tardes. Disculpa por los pocos minutos que no se pudo conectar. A nombre de la Sociedad Venezolana de Médicos Generales, SOVMGen, y el mío propio, le damos la más cordial bienvenida a este evento médico-científico de actualización, evento que nos complace como Sociedad SOVMGen. Agradecer al Laboratorio Kellogg's Internacional y MSK Farmacéutical, representados por la licenciada María Francisca Monjes y la licenciada Andreina Molina. Y a la vez también el mismo agradecimiento a la organización de eventos VIP MCH, representado por la licenciada Mayra Cueva Hernández. Y también agradecemos a todos los médicos conferencistas en este evento y a todos mis colegas y nuestros colegas médicos generales. También al moderador de este evento, el doctor Carlos Delgado. El doctor Carlos Delgado es médico cardiólogo, internista, presidente de la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca, FUNFIC. Es jefe de la Unidad de Cardiología del Servicio Médico Universitario Carabobo. Es confellow en cardiología en el Centro Médico Manuit Sinai, Miami. También miembro de la directiva actual de la Sociedad Venezolana de Hipertensión. Es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología y también hace parte de la directiva de esta sociedad. El capítulo Carabobo. También es miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología y directivo también. Miembro asociado a la Sociedad Europea de Cardiología. Sin más, las dejamos con el doctor Carlos Delgado para moderar este evento y agradecemos a todos los participantes, como había mencionado, y esperemos que este evento sea uno de los eventos que comienza la sociedad nuestra en este año y que sea de provecho para todos los participantes, colegas. Feliz tarde y lo dejo con el doctor Carlos Delgado. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Mohamed. Quiero dar primero que nada las gracias a todos los asistentes en este gran evento, como dijo el doctor, fomentando la educación médico continua. Para mí es un placer estar nuevamente con todos ustedes y con el grandioso equipo de expositores que contamos en la tarde de hoy. Por supuesto, también dar gracias a Laboratorios Kellogg's, que nos han permitido nuevamente o la organización de dicho evento y, por supuesto, en la plataforma digital y organizativa a eventos VIP. Para ya entrar en sesión, hoy tenemos una tarde variada en relación a eventos o comorbilidades clínicas que muchas veces en los tiempos de pandemia estamos olvidando o no la estamos tomando en cuenta. Y todo médico, tanto médico general como estudiantes de medicina, inclusive como especialistas, debemos tomar en cuenta todas las previsiones para la correcta evaluación de nuestros pacientes. Entonces vamos a manejar hoy tópicos muy importantes. El primero de ellos es la visión global o general de la osteoporosis. Para ello hemos invitado a la doctora Glenda Velázquez. La doctora Glenda Velázquez es compañera de grado del posgrado en Medicina Interna del Hospital Ángel Larralde de aquí en la Universidad de Carabobo, pero a su vez, además de ser médico internista, es médica especialista en mineral óseo y profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carabobo. La doctora Glenda Velázquez es una de las autoridades más prominentes del estado de Carabobo y Venezuela y nos va a dar su visión general en relación a la osteoporosis. Buenas tardes. Vamos entonces a continuación a conocer los aspectos más importantes sobre esta enfermedad que ya desde hace 25 años es bastante conocida y que cada día debemos tener más en cuenta para poder tratar a todos esos pacientes que la pueden presentar. Con la osteoporosis estamos en presencia de una enfermedad que es del esqueleto, donde hay un compromiso en la resistencia y en la fortaleza del hueso, y esta persona tiene la posibilidad, por supuesto, de que cuando hay ese compromiso en la resistencia del hueso, presentar una fractura por esa disminución en la resistencia. Pero esa resistencia viene dada por dos factores principalmente, que es la cantidad de hueso y la calidad del hueso.
En cuanto a la cantidad de hueso, eso representa un 70%. Y la calidad del hueso representa un 30%. Esa calidad, es la cantidad, perdón, nosotros la podemos medir, la medimos con la densitometría ósea, y la calidad del hueso no la podemos medir porque sería hacerle un estudio histomorfométrico a los pacientes para poderla tomar en cuenta, pero con el estudio del remodelado óseo, que lo podemos más o menos saber a través de unos marcadores óseos, conociendo la mineralización del hueso, la acumulación de daño que ese paciente pueda ir teniendo para caídas que pueden haber producido microfracturas, y la matriz ósea nos da una orientación de cómo este paciente puede tener la calidad ósea. Entonces, ese 70% de la calidad del hueso lo podemos medir a través de la densitometría, ya vamos a hablar más adelante, y la calidad del hueso la podemos medir aproximadamente con el estudio de marcadores óseos para conocer el remodelado. Pero estos factores no los podemos conocer, sería nada más hacer un estudio histomorfométrico a nuestros pacientes. Hay factores de riesgo que debemos tomar en cuenta para esta enfermedad, en donde, bueno, el sexo, tenemos que, por supuesto, las mujeres tenemos más probabilidades de presentarla, porque cuando tenemos la menopausia con el déficit estrogénico que se produce en esta edad, ya comienza a disminuir la masa ósea, porque comienza la actividad de las células del osteoclasto entonces es más probable que nos comienza a afectar la masa ósea, mientras que en el hombre, como no pasa por este proceso, es más tardía la pérdida de masa ósea porque está relacionada solamente con la edad. Las personas de raza negra tienen una masa ósea mejor que las personas de raza blanca, van a estar ellos más protegidos. Cuando hay una menopausia precoz, también es otro factor de riesgo, igual como también se comportan las personas con bajo índice de masa corporal, menor de 20, porque tienen un déficit estrogénico, se comporta como una menopausia precoz, porque ese déficit estrogénico que se presenta en ellos ocasiona que haya mayor actividad osteoclástica, y esto ocasiona que haya una mayor pérdida de masa ósea a lo largo de la vida. El uso de corticosteroides es el medicamento que con más frecuencia produce una afectación importante de la masa ósea, entonces hay que estar pendiente porque hay pacientes que tienen enfermedades como por ejemplo el lupus o tienen una artritis reumatoidea que no pueden dejar de recibir corticosteroides, pero estar bien pendiente que es un factor de riesgo importante para osteoporosis. Enfermedades secundarias como la diabetes o cualquier otra enfermedad que necesite el uso de medicamentos que afectan la masa ósea, hay que también tomarlo en cuenta. Estas son las principales fracturas que se producen por esta enfermedad, donde la fractura de muñeca, por lo general en las personas jóvenes, cuando se caen, porque tienen bien los reflejos, al caer se apoyan la mano y se fractura la muñeca. En las personas de mayor edad se produce la fractura de cadera, que es tan temida por todas las consecuencias que esto ocasiona. El paciente llega a encamarse si no se puede operar. La mortalidad es bastante alta por las enfermedades que se producen por el hecho de estar encamado este paciente. Y las fracturas vertebrales, a veces que con cualquier mal movimiento, con una flexión brusca, se puede presentar también. Entonces, estas son las tres principales fracturas que se presentan con esta enfermedad: la de muñeca, la de vértebra y las fracturas de cadera. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por supuesto, interrogando bien al paciente, con un estudio específico, ya vamos a hablar la densitometría ósea y los marcadores óseos. Cuando hacemos la historia del paciente, debemos tomar en cuenta la edad de menopausia, las menstruaciones cómo están, por lo que hablaba previamente de los que tienen un bajo índice de masa corporal, que por lo general las menstruaciones están alteradas y esto se comporta como una menopausia. El número de partos que haya tenido esa persona, la lactancia materna, porque antes, por lo general, a las mujeres no le daban calcio, estoy hablando de hace más o menos unos 30 años, no le daban calcio cuando estaban embarazadas ni cuando estaban en el periodo de lactancia, entonces esto hacía que perdieran más masa ósea. El hecho de fumar, el hecho de consumir alcohol en exceso, alimentación con una dieta baja en calcio, actividad física disminuida, antecedentes familiares, la osteoporosis se hereda en un 60%, traemos la masa ósea que tienen nuestros familiares directos,
antecedentes patológicos, como ya les había mencionado, y ingesta de fármacos también. Entonces, todo esto debemos interrogarlo cuando estamos evaluando a un paciente con un posible diagnóstico de osteoporosis. ¿Cuál es el estudio que debemos hacer? El estudio que debemos hacer es la densitometría ósea. Es un estudio que va a evaluar la cadera y va a evaluar la columna, que es el que realmente es aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Y estos son estudios que pueden evaluarse a nivel de antebrazo o a nivel de la falange o a nivel del talón, pero son estudios periféricos que no van a ser tan precisos para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Este es el densitómetro para evaluar el paciente con la masa ósea a nivel de cadera y a nivel de columna. Y estos son los que nos permiten la evaluación del paciente con densitómetros periféricos, que antes se usaban mucho para evaluar grandes grupos poblacionales, y quien salía alterado en esto se le hacía la densitometría central. Fíjense aquí, colocando el talón o colocando el antebrazo, en esto se podía evaluar el paciente. Pero bueno, ya casi no se están realizando esto. Estos son métodos que no son precisos, y que realmente se utiliza es el anterior, como les dije, el de cadera y columna, y estos se usaban era para hacer despistaje de osteoporosis, y quien saliera alterado en se le mandaba a hacer la densitometría central. Y en base a los valores que nos da el densitómetro, se sacan los valores de T-score, en el que se compara a la persona los valores que reportó de masa ósea en comparación con un grupo joven, es decir, cuánto ha perdido de masa ósea esa persona que estamos evaluando, la comparamos con un grupo poblacional joven, y es una base de datos que hay en el densitómetro, y de esta manera entonces podemos saber cuánto ha perdido de masa ósea, y eso se mide en desviaciones estándar. Cuando comparamos con personas del mismo grupo etario, es el llamado Z-score, que es para diagnóstico de enfermedades secundarias. Entonces, estos son los valores. Normal, con una densidad mineral ósea de un valor de T-score de -1 hacia lo positivo, con osteopenia, que es el grado antes de osteoporosis, que también igualito la tenemos que tratar porque ya hay una pérdida de masa ósea, con -2.5, entre -1 y -2.5, osteoporosis de -2.5, desviaciones estándar, ¿ok? ¿Y a quién le debemos nosotros indicar masa ósea, densimetría ósea? Hay varios criterios dependiendo de los grupos que hayan hecho evaluaciones. Hay criterios de la Organización Mundial de la Salud, hay criterios de la Fundación Nacional de Osteoporosis, algunos hablan de una edad mayor de 65 años, otros de mayores de 50 años, dependiendo si tienen fragilidad ósea, dependiendo si tienen antecedentes de fractura, se le debe hacer masa ósea. El consenso que nosotros llegamos aquí hace varios años es que a la persona que se le debe hacer más densimetría ósea es que toda mujer, cuando llegue a la edad de la menopausia, debe tener una primera densitometría ósea, porque esa es la edad que va más a comenzar a perder masa ósea, y por lo tanto entonces tenerlo como patrón de comparación para futuras evaluaciones. ¿A quién se le debe hacer antes? A cualquier persona con fracturas por traumatismo menor, personas que presenten cualquier enfermedad que dañe la masa ósea, y toda persona que reciba cortisona por más de 3 meses, de manera que en forma continua, porque es la que más va a afectar la masa ósea. También, dependiendo de alguna enfermedad secundaria que tenga, si tiene una fractura por alguna caída leve, que cuando se hace la radiografía haga sospechar de que presenta osteoporosis y que no debe haber presentado esa fractura, también entonces tenemos indicación de una densitometría ósea en este paciente. Y por último, en la parte del diagnóstico tenemos los marcadores óseos. Lamentablemente no se están haciendo y no se hacen en todas partes del país. Es el que nos va a permitir, a través del proceso que ocurre en el hueso del remodelado óseo, que es la forma como nosotros vamos renovando hueso constantemente por un proceso de formación y un proceso de resorción ósea, lo que se elimina, el producto que se presenta allí, lo podemos nosotros medir en sangre, o se podía medir en sangre. Había marcadores de formación ósea que tienen que ver directamente con el osteoblasto, donde medíamos antes la isoenzima ósea o la osteocalcina, y los marcadores de resorción ósea
donde los extremos del colágeno eran los que más se medían cuando ocurría la ruptura de estos colágenos, que acuérdense que el colágeno forma parte del tejido óseo, y el osteoclasto al romper esa molécula, colágeno, él producía el desprendimiento de estos dos extremos que nos iban a pedir poder nosotros medirlo en sangre. ¿Okay? Entonces esos marcadores de formación y resorción ósea, dependiendo si estaban altos o estaban bajos, nos podía dar más o menos una idea de cuál era el proceso en ese paciente. Si la resorción y la formación están iguales, la masa ósea no se pierde. Si la resorción está bien y la formación disminuida de hueso, que tiene que ver con el osteoblasto, o la resorción está aumentada, que tiene que ver con el osteoclasto, y la formación está bien, estos dos lo que nos va a ocasionar es una pérdida de la masa ósea a lo largo del tiempo. ¿Cuáles entonces van a ser los medicamentos que nosotros tenemos disponibles? Vamos a adaptarlo a lo que tenemos en el país para el uso de osteoporosis, para el tratamiento de ese paciente con osteoporosis. Tenemos los medicamentos formativos, donde prácticamente tenemos muy pocos ya en el país, casi no lo tenemos disponible. El calcio, perdón, la vitamina D, el alfacalcidiol y el calcitriol no están aprobados por la FDA como tratamiento, pero sí sabemos que la vitamina D, muchos pacientes por déficit de vitamina D la requieren como parte de terapia formativa. Los que contamos en el país son los bifosfonatos, que siempre los hemos tenido disponibles. Está el alendronato, risedronato, ivandronato y ácido zoledrónico. El ranelato de estroncio no lo tenemos en el país, pero de estos bifosfonatos lo que tenemos realmente disponibles son el risedronato y el ivandronato. Son los únicos que tenemos actualmente en el país. El del último que se realizaron estudios es del ivandronato. Lo tenemos disponible aquí en las tabletas que se administran mensualmente. Es una tableta de 150 miligramos que va a actuar disminuyendo la actividad del osteoclasto y aumento de la actividad del osteoblasto para que frene la destrucción del hueso y comience una etapa formativa. Ese es el uso que tenemos del ivandronato que tenemos disponible actualmente en el país, como les digo, una vez al mes. También viene en una presentación que se coloca endovenosa, pero cada 3 meses, esa no la tenemos ahorita disponible. Y los dos últimos medicamentos que no están disponibles ahorita, incluso hay uno que salió en el año 2019, que es el romosozumab, y el denosumab hace varios años, que son medicamentos de anticuerpos monoclonales que actúan sobre el RAN ligando y la osteoprotegerina, otro proceso que se sabe que está comprometido en la fisiopatología de la osteoporosis, pero que tampoco los tenemos disponibles, pero sí es bueno que los conozcamos, en algún momento los tendremos Dios mediante. Por último, entonces, en la parte de tratamiento es bien importante que le expliquemos a los pacientes que el tiempo que deben recibir el tratamiento es por años en plural. Un hueso afectado no se mejora de un día para otro, una masa ósea afectada es un tejido duro del hueso y necesita años de tratamiento en recibir y presentar mejoría. Debemos vigilar al paciente con los marcadores óseos, lo ideal es hacerlo cada 3 o cada 6 meses, como les dije, casi no están disponibles en el resto del país, en algunos sitios en Valencia y en Caracas lo podemos realizar. La densitometría ósea o densimetría ósea que se debe hacer anual o cada año y medio, lo ideal, lo que dice la literatura, es cada 2 años, año y medio. Nosotros por lo general para hacerle el seguimiento al paciente lo hacemos anualmente. Recomendar, aparte de la terapia que ya les mencioné, los suplementos de calcio para quien no tenga contraindicación, realizar actividad física y limitar los hábitos tóxicos para de esta manera evitar la pérdida de la masa ósea. Enfermedades concomitantes, también hay que estar pendiente que el paciente tenga o una osteoporosis secundaria. La prevención en osteoporosis son en estos 3 aspectos principalmente. Primero, adquiriendo un adecuado pico de masa ósea. Luego, prevención para la pérdida de la masa ósea y la prevención de las caídas al paciente que ya tiene instaurada la enfermedad.
Este pico de masa ósea es la máxima ganancia de hueso que nosotros tenemos. Fíjense que la curva que les mencionaba al principio del hombre siempre gana más hueso que nosotras las mujeres, y nosotras las mujeres en esta etapa tenemos esta pérdida importante que tiene que ver con la menopausia. Entonces las mujeres siempre llegamos más rápido a este umbral de fractura. El 60% de este pico de masa ósea depende de los factores genéticos y el 40% depende de los factores nutricionales, del ejercicio, y depende también de los hábitos que se tengan, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? Como ya les decía, adquiriendo un adecuado pico de masa ósea, con los suplementos de calcio de 1200 a 1500 miligramos en dosis fraccionada, vitamina D para quien tenga un déficit de vitamina D, con llevar sol 10 minutos diarios ya tenemos el complemento de vitamina D que se necesita, pero para quienes no, incluso con esto, toma de sol diaria, no lo tengan adecuadamente, entonces necesitamos 400, 600 unidades internacionales de vitamina D. Ejercicio que implique fuerza muscular, dejar de fumar, evitar el exceso de alcohol, y al que ya tiene la enfermedad, como les decía, enseñarle a este paciente todas las técnicas que debe tener para evitar las caídas. Estos son los requerimientos de calcio. Fíjense que casi todos están cercanos a los 1200, 1500 miligramos de calcio diario, y se necesita mucha leche, muchos vegetales verdes, muchos derivados lácteos para llegar a estos valores, ¿ok? Entonces, ya por último, entonces hay que estar pendiente del uso, del cuidado que debemos tener con el uso de los medicamentos. Cuidado con el uso de los medicamentos. Ya, un momentico. Con el cuidado del uso de los medicamentos, el evitar los hábitos tóxicos como el alcohol, porque el alcohol disminuye la actividad del osteoblasto, el cigarrillo, que también tiene un compromiso con el osteoblasto, y el café en exceso. No es que no pueda consumir café, porque todavía no hay estudios serios que realmente lo demuestren, pero sí se sabe que el café produce algo de hipercalciuria y nos puede también afectar la masa ósea. Al igual que también se habla del refresco, es el refresco en exceso, porque es una bebida carbonatada que también compite a nivel intestinal con el calcio. Entonces, bueno, estamos en presencia de una enfermedad que la podemos evitar desde etapas tempranas de la vida, desde la infancia, desde la adolescencia, haciendo ejercicio, consumiendo cantidades adecuadas de alimentos que sean ricos en calcio, los derivados lácteos principalmente, y la leche, por supuesto, algunos vegetales verdes, para evitar entonces tan temidas fracturas la de cadera, que es la más temida, y para que no cause esta limitación en los pacientes más adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de verdad que excelente exposición, doctora Velázquez. Tuvimos un recuento, como usted puso en su exposición, una visión general de la osteoporosis. Y para serle franco, creo que nos quedamos cortos en tiempo, porque esto es como para estar toda una tarde hablando de osteoporosis, que mucha gente conoce la enfermedad, pero mucha gente no la trata en forma adecuada, no se diagnostica al paciente en forma adecuada, no se previene como tal en forma adecuada. Para seguir nuestro evento, ¿verdad? Hemos traído nuevamente al doctor César Luis. Doctor César Luis, ya podemos decir que es amigo de la casa. Es el profesor César Luis, es egresado del Hospital Clínico de Caracas, es jefe del posgrado de gastroenterología, es jefe y editor de la revista de gastroenterología a nivel nacional, y tiene a su haber pues muchas promociones, y nos va a hablar de un tema muy importante en la esfera gastrointestinal, que a pesar de que nuestros pacientes están encerrados en la casa, tienen poca movilidad, están con un nivel de ansiedad, tienen muchos factores de riesgo, tienen muchos factores de estrés encima, pues todo esto nos trae como consecuencia también aumento de cuadros de estreñimientos o alteraciones en la esfera gastrointestinal. Por ello hemos traído nuevamente al doctor César Luis, amigo de la casa. Adelante, doctor. Muchas gracias por su presentación, y vamos a tocar un tema también muy interesante y hasta se relaciona con la osteoporosis, porque cuando hablaron de comer ingesta de vegetales verdes, también ayudan al estreñimiento y a la osteoporosis. Entonces vamos a compartir la pantalla. Entonces el tema es procinéticos en estreñimiento, es decir, medicamentos que ayudan a mejorar la función del intestino
o del tracto digestivo para que el bolo pueda avanzar en sentido distal. Es muy frecuente en la población que haya pacientes con estreñimiento. Haciendo una introducción, podemos hablar de la frecuencia evacuatoria. Si nosotros hacemos una curva normal y averiguamos en el 95% de la población cada cuánto tiempo evacúa, encontramos que cuando tenemos las dos desviaciones estándar hacia un lado y hacia el otro, tenemos que hay pacientes que pueden evacuar hasta 3 veces diarias y pacientes que pueden evacuar 3 veces por semana. Y esto se considera normal. Por supuesto, todo lo que esté en el medio de esta frecuencia también es considerado normal. Si tenemos una cola del lado izquierdo, serían los pacientes que evacúan 2 veces por semana o menos, son considerados que es anormal, y los pacientes que evacúan más de 3 veces diarias, es decir, 4 veces diarias o más, es anormal. Ahora, no todo es tan fácil porque hay pacientes que pueden estar dentro de la normalidad y pueden cambiar su hábito intestinal. Una persona que ha evacuado 2 veces diarias durante años y ahora evacúa 1 vez cada 2 días, sigue estando normal si lo vemos con esta campana de Gauss, pero no es normal para ese paciente porque tuvo un cambio de 2 veces diarias a cada 2 días. Entonces habría que darle importancia y estudiar lo que es lo que pasó. Aquí tenemos la otra parte que ya no es frecuencia, sino la consistencia de las heces. Tenemos la escala de Bristol que puede ver 7 tipos. La 3, 4 y 5 son consideradas normales. La 1 y 2 son heces caprinas, que son heces duras. Y la 6 y 7 vamos a decir que son heces flojas. Entonces tenemos 2 características grandes de la evacuación. La frecuencia y la consistencia con dibujos de 3, 4 y 5 de consistencia normal y el parámetro que mencioné anteriormente de frecuencia normal. Entonces podemos hablar en los extremos de diarrea y estreñimiento si unimos la frecuencia y la consistencia como variables. Ahora hay más variables. El esfuerzo para evacuar. Hay pacientes que pueden evacuar todos los días pero con esfuerzo. Eso es anormal. Hay dificultad en el pasaje de las heces. Y otros síntomas como pueden leer acá, sensación de evacuación incompleta, sensación de bloqueo, uso de maniobras digitales, disminución del calibre de las heces como cambio de hábito intestinal, que puede haber sangre, que puede haber dolor con la evacuación, y todo esto nos ayuda a nosotros a hacer un posible diagnóstico y plan para confirmar el diagnóstico. Como estamos hablando de procinéticos en estreñimiento, hay que definir lo que es estreñimiento, que es un síntoma de síntomas caracterizado por la infrecuencia evacuatoria, es decir, 2 veces por semana o menos, pero también tiene la dificultad en el pasaje de las heces, pacientes que tienen esfuerzo y los síntomas que anteriormente dije. Hay otros síntomas que pueden ser llamados de alarma cuando hay sangrado, pérdida de peso, masa palpable, anemia, que nos obliga a nosotros a decir, este es un paciente estreñido, pero aquí hay una causa orgánica, una causa tangible, estructural. Y tenemos que el 20% del estreñimiento se debe a causas orgánicas. En gastroenterología, tal vez el cáncer de colon es como el ejemplo más fácil de citar, pero tenemos bridas y adherencias en pacientes con antecedentes quirúrgicos, tenemos pacientes con depresión y trastornos de la alimentación, pacientes polimedicados, encamados, que toman bloqueantes de calcio, toman anticolinérgicos, antidepresivos, favorecen como efecto secundario el estreñimiento. Pacientes con diabetes e hipotiroidismo también muy frecuente. Pacientes con embarazo, a veces el embarazo puede causar estreñimiento. Pacientes con accidentes vasculocerebrales y con secuelas neurológicas que también pueden causar estreñimiento. Entonces, en este paseo que acabamos de ver, es el 20% de causas orgánicas. Entonces, les traje un ejemplo que es el cáncer de colon, que sabemos que es la tercera causa por género. Es decir, que las mujeres es la tercera causa, hombres es la tercera causa, pero cuando lo vemos juntos los dos géneros, es la cuarta causa de cáncer del cuerpo. Entonces, cáncer de colon es muy frecuente. Tenemos también, vamos a ver acá, si avanzo, que veamos un paciente que tiene más de 50 años, que tiene una frecuencia evacuatoria disminuida, que las heces han estado disminuidas de calibre, que hay sangrado, que ha perdido el apetito, que ha perdido peso, que tiene anemia y se palpa una masa en el abdomen. Todas estas características hacen pensar que pudiera haber un cáncer de colon. Cuando hacemos la endoscopia
vemos acá una lesión casi circunferencial, mamelonante, exofítica, con cambios del patrón mucosal, friable, con sangre, y se ve perfectamente en las otras imágenes, igual una tumoración que sí ocupa toda la luz, no ocupa toda la circunferencia, pero ocupa toda la luz, y la están resecando, tomando una biopsia con un asa para tener un espécimen más grande. Entonces uno hace una colonoscopia y puede hacer el diagnóstico. Cuando uno hace una radiología que se llama colon por enema, uno puede ver el signo de la manzana mordida. Ahí se ve perfectamente cómo se ve contraste arriba y abajo de la flecha, pero en la flecha no se ve contraste porque está ocupado por tumor. Y luego hay estudios de extensión como la rayos X de tórax buscando enfermedad a distancia, o se hace una densitometría ósea buscando ya lesiones óseas de metástasis, o una tomografía o resonancia magnética que te permite ver también metástasis a nivel hepático. Entonces los pacientes con cáncer de colon a veces pueden debutar con ictericia, con dolores óseos y no con cambio del hábito intestinal. Bueno, esto gracias a Dios es menos frecuente y solamente ocupaba el 20% de las causas orgánicas de estreñimiento. Ahora, ¿qué es lo más frecuente? El 80%, síndrome de intestino irritable, que se caracteriza por hacerse un diagnóstico clínico basado en criterios. Todos hablan que son 6 meses con los síntomas, y el intestino irritable tiene que haber dolor, es el sine qua non, un dolor abdominal que mejora con la evacuación y que puede haber cambios tanto de la frecuencia como de la consistencia. Entonces eso hace que si es muy frecuente la evacuación, uno hable de diarrea. Si la consistencia está disminuida, que sea líquido, uno habla de diarrea. Entonces hay un subtipo de diarrea, hay un subtipo de estreñimiento, hay un subtipo alternante o mixto y hay un subtipo indeterminado. En el caso de estreñimiento crónico, ya lo hemos hablado en las otras diapositivas, donde hay una serie de síntomas que si tienen 2 o más síntomas en los últimos 6 meses, uno puede hacer el diagnóstico basado en criterios de estreñimiento crónico funcional. Este es el 80% y lo que nosotros vemos con mucha frecuencia. Para entender un poco cuál es la función del colon y saber cómo los medicamentos actúan, aquí tenemos el colon, que es el intestino grueso, y el intestino recibe en 24 horas 1,5 litros de contenido intestinal. Ese contenido intestinal es líquido, de hecho lo llamamos kilo, y ese contenido intestinal cuando llega al colon derecho, tiene la capacidad y la función, este lado derecho, de absorber. Entonces absorbe agua, absorbe electrolitos y ácidos grasos de cadena corta, y lo hace basado en unos movimientos que llamamos de vaivén. No sé si lo pueden visualizar, donde esos movimientos de vaivén hace que avance poca distancia, pero que sí tenga el tiempo suficiente para que se absorba el agua, los electrolitos y los ácidos grasos de cadena corta. La segunda función del colon es vamos a decir, el movimiento, el transportar. Entonces transporta las heces desde el colon derecho hasta el colon izquierdo, y ese transporte lo hace basado en unas contracciones que se llaman contracciones de alta amplitud, que pueden mover distancias más largas. También la denominan fenómeno de masa. Ocurren 2 en 24 horas, de las cuales una ocurre en la mañana. De hecho, nosotros los humanos, la mayoría, evacuamos en la mañana, antes de ir al trabajo, por decirlo así. Y la tercera función sería la de almacenar. En ese colon sigmoides, las heces permanecen un tiempo determinado y van a tratar de entrar al recto. Ahora, miren lo interesante. Lo interesante es que el recto tiene una función que se llama complejo motor rectal, que hace que el recto se mantenga vacío. Por eso es que nosotros no evacuamos en la noche. La mayoría de las personas no se acuesta a dormir y se va a levantar en la madrugada a evacuar. No. El motivo es porque ese recto trata de contraerse y mantenerse vacío durante la noche. Entonces, en el complejo motor rectal hay contracciones tanto de día como de noche que evitan que el recto se llene. Ahora llegará un momento en que sí se llene, y cuando se llena es que nosotros concientizamos, percibimos las ganas de evacuar, porque percibimos el llenado rectal. Eso depende de la velocidad con que se llene, con la cantidad con que se llene y con la consistencia de lo que se llene. Entonces, cuando percibimos las ganas de evacuar, ese recto se distiende y van a ocurrir unos reflejos que son involuntarios. El primer reflejo que ocurre es contracción del esfínter externo, y el segundo reflejo es relajación del esfínter interno. Esto hace que se ponga en contacto las heces con la línea dentada, lo que llamamos el anodermo, que es una piel modificada sin glándula sudorípara, sin glándula sebácea y sin folículos pilosos,
altamente inervada, que tiene la capacidad de poder discriminar si lo que viene es líquido, sólido o gas. Nosotros decidiremos si la sociedad o el aspecto social decidimos que podemos evacuar o no. Si decidimos evacuar, nosotros vamos a, aquí como se ve en el segundo dibujo, pujamos. Al pujar, ese ángulo anorrectal se hace obtuso porque estamos relajando el esfínter anal externo y el músculo puborectal, que son músculos estriados y que son músculos voluntarios. Luego, cuando decidimos evacuar, uno aumenta la presión intraabdominal, o lo mismo que decir la presión intrarrectal, hace la maniobra de Valsalva, y esas contracciones de las paredes anterolaterales del abdomen, del elevador del ano y del diafragma, hace que aumente la presión. Si hay contenido en el recto, va a salir siempre y cuando relajemos el esfínter anal para que uno pueda ocurrir la evacuación. El reflejo anacolónico es personal, depende de cada persona. Hay humanos que pueden vaciar solamente el recto y uno diría, bueno, si vacía el recto siempre debe evacuar más frecuente. Y debe evacuar más frecuente que ¿quién? Relativamente de otro paciente que vacíe descendente sigmoide recto en una sola sentada. Entonces, un paciente que vacíe medio intestino es imposible que te evacúe diario o que te evacúe varias veces al día, porque eso tiene que llenarse para que pueda volver a evacuar. Entonces, señores, aunque la frecuencia es una variable que nosotros usamos, hay que estar claro de que no siempre va de una manera ciega y hay que individualizar los pacientes. Entonces, hay subtipos de estreñimiento. Hay pacientes que tienen el tránsito normal, es decir, que va a una velocidad determinada. Hay pacientes con estreñimiento que el tránsito es lento, es decir, que ese colon es perezoso, no se mueve. Y hay pacientes que tienen disfunción de piso pélvico porque tienen problemas en la coordinación de los músculos para poder evacuar. ¿Cómo se estudia? Se puede estudiar, como dice aquí, por el tránsito colónico. El día 1 le damos una cápsula con las 20 arandelitas que hay ahí y el día 5 le hacemos una radiografía simple de pie y pudiéramos encontrarnos con lo siguiente. Aquí tenemos un tránsito colónico normal que el paciente tiene 2 arandelas de las 20 que se tragó. Entonces quiere decir que evacuó 18. Entonces uno considera esto un tránsito normal porque permanecieron menos del 20% de los marcadores adentro. Es decir, que evacuó el 80%. Pero a veces nos podemos conseguir un paciente así y uno dice, bueno, aquí hay más de 4 marcadores, más del 20% al quinto día. Quiere decir que este tránsito es lento y están distribuidos los marcadores a lo largo del colon. Pero a veces podemos encontrar un paciente así y podemos decir de que hay muchos marcadores, todos en la parte distal, y aquí pudiera haber un tránsito normal, pero el paciente tiene problemas de disfunción de piso pélvico. El otro estudio que uno hace es la manometría anorrectal, donde podemos ver que cuando el paciente va a pujar para evacuar, aumenta la presión rectal, que es lo normal, pero también aumentó la presión anal. Debería más bien ocurrir una relajación y no ocurre. Entonces hay una contracción paradójica de la musculatura del piso pélvico y por ese motivo es que el paciente es estreñido por aprendizaje. Y la ecografía es la que va a medir el ángulo anorrectal, va a ver cómo desciende el periné con la pujada, y aquí vemos un paciente con una radiografía primero normal, la del medio es apretando y la última ya es evacuando. Entonces vemos cómo ese ángulo en la última se hace más obtuso. Vamos con el tratamiento. Las medidas básicas son ingesta de fibra, ingesta de agua, hacer ejercicio y crear el hábito intestinal. Hay pacientes que no comen fibra, que no toman agua y que no hacen ejercicio. Entonces hay que decirles que lo hagan. Y el hábito intestinal, ¿cómo se crea? Uno le dice al paciente que aproveche la mañana, porque la mayoría de las personas evacúan en la mañana cuando se levantan, y que pueda de alguna manera ayudarse después del desayuno para ver si puede evacuar con el desayuno. Hay tratamientos como la fibra y los ablandadores de heces, comerciales y no comerciales, sintéticos, semisintéticos y naturales, donde simplemente son carbohidratos no digeribles. Uno come un carbohidrato que no digiere y que no absorbe, entonces va a evacuar el carbohidrato. Y como son carbohidratos, la fermentación bacteriana ocurre en el colon y eso va a producir agua y gas, dependiendo del tipo de flora bacteriana que haya.
Entonces, estos medicamentos son muy buenos porque la fibra y los ablandadores de heces en quienes lo necesiten va a ayudar. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando alguien ingiere muchísima fibra? Va a tener efectos secundarios de dolor abdominal, distensión y diarrea. E inclusive después hay tolerancia y realmente el tipo de fibra no serviría, por lo cual cambian. Lo mismo ocurre con los laxantes osmóticos estimulantes, donde el paciente hace tolerancia y tiene muchísimos efectos secundarios. Todo esto se puede comprar en los anaqueles porque son medicamentos de venta libre, pero como les comento, son limitados, producen efectos secundarios. Entiendo que puedan servir, pero no de manera crónica. Aquí están los grados de recomendación y de análisis. Vean cómo son A y B, siendo los extremos C, D y E. Es decir, que si tienen su función, sí sirven. Podemos decir también como introducción que el tránsito funcional es el tiempo donde la ingestión, digestión, absorción y excreción debe ocurrir, y eso ocurre a una determinada velocidad. Es decir, que los procinéticos son fármacos que ayudan a mejorar ese tránsito y los anticinéticos son medicamentos que ayudan a enlentecer ese tránsito. Entonces habría que ver si es un tránsito rápido o no. La serotonina, que es un neurotransmisor, que llaman neurotransmisor de la felicidad, tiene muchísimas funciones y la serotonina proviene del aminoácido esencial triptófano, y el triptófano tiene que ser consumido en la dieta porque no lo podemos sintetizar. Vean al final a la izquierda cómo se ve que el 5% está en el sistema nervioso central, pero el 95% de la serotonina está en el sistema nervioso entérico y en las células enterocromafines. Vean cómo la serotonina está en el tracto gastrointestinal, fuera de las neuronas, solamente el 5%. Entonces, esta función de la serotonina tiene que ver con la motilidad gastrointestinal. Y van a ver acá un dibujo. Si hay un bolo fecal que empuja, comprime la mucosa del colon, incluso por el pH y por la molaridad que tenga, va a producir peristalsis. Esta peristalsis ocurre porque se libera serotonina, y la serotonina, aunque se puede recaptar otra vez, parte de ella va a estimular las terminaciones libres o las vías nerviosas, donde al final hay dos grupos de neuronas. Un grupo de neuronas que son, vamos a decir, agonistas, proximales, colinérgicas, que tienen que ver con contracción, y otro grupo de neuronas que son antagonistas o que tienen que ver con la relajación. Entonces, para que ocurra un movimiento de un bolo en sentido distal, tiene que estar contraído la parte proximal y relajada la parte distal para que pueda ocurrir el movimiento. Otras funciones de la serotonina, aparte de la movilidad como tal, es en que inhibe la sensibilidad visceral y que aumenta la secreción también de líquido por parte del intestino. Tenemos este prototipo, bueno, prototipo no, ya quitamos la parte proto. El tipo que sería la prucaloprida, que es un serotoninérgico sintético que estimula los receptores 5-HT4, que son los que están en el intestino y que tienen las funciones que les acabo de comentar. Son medicamentos sumamente seguros, tienen muchos años en el mercado, están actualmente en el país y son promisorios porque en los pacientes que tienen un tránsito lento puede acelerar el tránsito. Alguien que toma fibra o que ingiere laxantes, si el intestino no se contrae para que eso avance, no ocurre. Por eso que este medicamento es distinto a los restos, no es considerado fibra ni es considerado laxante, es un procinético. Siempre había miedo porque los familiares de él era el cisapride que salió del mercado, que era el Prepulsip, por efectos secundarios porque prolongaba el intervalo QT, producía arritmias, lo que llaman torsión de punta. Entonces, se sabe que es un medicamento seguro y fíjense que habría que dar 150 o 200 tabletas para que logre hacer el efecto que producía una sola tableta del cisapride como efecto secundario. Esto hace que es un medicamento seguro. Se puede tratar por un mes, la dosis en gente mayor es 1 miligramo diario y en gente joven, es decir, menos de 65, o sea, muchachos de 64, pueden ser 2 tabletas diarias. Entonces tenemos como tratamientos también los agentes prosecretores que producen secreción de agua y cloro por parte del intestino delgado y intestino grueso, que también pudieran ayudar, pero ya les mencioné que los procinéticos son únicos en su clase y en su estilo. Otros tratamientos para terminar. El que no sabe evacuar se reentrena, que es lo que se llama biofeedback. Se le dice qué es lo que debe hacer para que aprenda y el paciente entendiendo y reentrenándose puede mejorar el estreñimiento.
Estimulación del nervio tibial posterior o neuroestimulación sacra son en casos muy rebuscados donde ha fracasado absolutamente todo, pero son también buenos en algunos pacientes y dan mejores resultados. Y cirugía en el extremo, alguna colectomía total descrita en pacientes que tienen una inercia colónica y que ningún tratamiento les sirve. En conclusión, la calidad de vida está comprometida en el estreñimiento severo. En el estreñimiento leve tal vez no, lo confunden con una condición. Las pruebas típicas que se hacen es tránsito intestinal, manometría anorrectal, y pueden decir qué tipo de fisiopatología o subtipo de estreñimiento hay. Si es lento, si es normal, si hay difusión de piso pélvico, si hay ambas. Y los procinéticos son medicamentos seguros para el tratamiento de tránsito lento, inclusive tránsito normal. Muchas gracias por su atención a todos. Doctor César, como siempre, nos quedó con ganas de seguir escuchándolo. Realmente usted domina el área excelente y parece mentira. Cosas tan importantes de gastroenterología muchas veces no se toman en cuenta. De hecho, el tratamiento no guiado por un especialista, inclusive se indica tratamiento sin pensar qué comorbilidades tiene el paciente o si realmente qué amerita, sea un protector gástrico, si sea tratamiento para el estreñimiento, qué medidas pudiéramos hacer. Yo creo que el objetivo de este simposio, y por eso quiero felicitar nuevamente a la Sociedad Venezolana de Médicos Generales y por supuesto a Laboratorios Gallups, porque nos ha permitido seguir difundiendo este tipo de conocimientos que muchas veces los tenemos solamente renegados, solamente el especialista, y hay oportunidad de que el médico en formación o el médico general se empape para saber cómo podemos nosotros realmente nutrir a nuestros pacientes. Ya tenemos varias preguntas en esto, las preguntas las vamos a contestar al final del simposio y quiero que continuemos ahora con nuestra próxima expositora. La doctora Ixel Pérez de Angulo es también médico internista, es especialista en meteorologismo y mineral óseo, es miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis y es profesora asociada de la Universidad de Carabobo, por supuesto en la Escuela de Medicina. La doctora tiene un rango muy alto en relación a todo lo que es la terapia del dolor y por eso la hemos invitado en este evento para que nos dé un bosquejo de qué debemos hacer nuestros pacientes cuando presentan este tipo de problemas. Más aún, volvemos nuevamente en tiempos de pandemia, muchas veces el paciente está renegado en su casa y lo que hacemos es usar terapéuticas habituales sin tomar cuáles son los riesgos y beneficios de cualquier terapia para el dolor. Y por eso la hemos invitado a ella, especialista en el área. Con ustedes, la doctora Pérez. Buenas tardes. Bueno, como dijo el doctor Carlos, es un placer para mí estar acá. Muchas gracias por la Sociedad Venezolana de Médicos Generales por la invitación. Vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante y apasionante, como es el dolor y el manejo del dolor. En este caso vamos a hablar un poco de la inhibición COP2, dónde y cómo utilizarlos, dónde y cómo indicarlos con seguridad. Bueno, por supuesto, tenemos que hablar un poco de lo que significa el dolor. Es una experiencia sensitiva y emocional desagradable en relación con daño tisular real o potencial o descrito en términos de tal daño. Los AINES son los medicamentos que clásicamente utilizamos como antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios, medicamentos muy consumidos con una prescripción que va en aumento cada vez más y más aún y más peligroso aún es la automedicación que hay al respecto. Su principal indicación es el dolor y importante resaltar en mayúsculas, no son inocuos, ¿ok? Ninguno, esto es importante, ninguno de los AINES ha demostrado ser más eficaz que los demás. Entonces hay que recordar ese punto. En la patogénesis y la inflamación, simplemente a modo de repaso, recordemos que el proceso inflamatorio va a desencadenar la activación a través de la fosfolipasa 2 de la cascada del ácido araquidónico, a través de dos vías, la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa, que finalmente van a derivar en la activación de una cascada inflamatoria. Recuerdo mi profesor de fisiología, cuando nos hablaba de dolor, decía que era una sopa inflamatoria, porque tenemos una cantidad de sustancias, tanto prostaglandina, leucotrieno, eicosanoides, se llaman eicosanoides todos los que son derivados de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa por la liberación del ácido araquidónico. Todo esto va a traer una serie de consecuencias a nivel tisular, que es lo que nosotros debemos controlar desde el punto de vista farmacológico.
Desde tiempos inmemoriales hemos estado en la búsqueda de lo que llamamos la aspirina ideal. Desde, imagínense, de la época 1500 años antes de Cristo, ya se utilizaba la corteza de sauce blanco para tratar las contracciones uterinas dolorosas de las mujeres en el trabajo de parto. Y de ahí hacia acá, bueno, se han venido desarrollando y sintetizando moléculas, y cada década sale un grupo de moléculas importantes. Y ya, el último grupo fue el que salió en el año, la década de los 90, que fueron los llamados los COX-6. Aquí simplemente es, a manera de repaso, la clasificación de los AINES desde el punto de vista químico. Recordemos que en la parte inicial hablábamos de que estos medicamentos no son inocuos. Los eventos adversos de los AINES son sumamente importantes y debemos estar muy pendientes de ellos. Gastrointestinales, renales, cardiovasculares, hepáticos, a nivel del sistema nervioso central y hematológicos. Tenemos factores de riesgo para la toxicidad gastrointestinal asociada al uso de AINES. Por supuesto, el hecho de tener antecedentes patológicos en la esfera gastrointestinal, historias de úlceras pépticas, historias de sangrado gastrointestinal, el uso concomitante de esteroides, el uso de anticoagulantes, pero la más importante, por lo menos en este estudio, es el uso de 2 AINES combinados, muchas veces prescrito por nosotros mismos y en otras ocasiones automedicado. El paciente, uno le indica una cosa, pero como el paciente no ve respuesta inmediata, decide el automedicarse otra droga y a veces hasta 3. Entonces hay que tratar de ser un poquito claros con el paciente explicando el riesgo que puede haber de toxicidad. Y fíjense que este riesgo de desarrollar toxicidad gastrointestinal o sangrado gastrointestinal va de la mano de la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Pero no todos producen el mismo daño. Si vemos en esta lámina podemos ver, fíjense, el naproxeno es el que más riesgo gastrointestinal conlleva y estos nuevos antiinflamatorios de nueva generación como el celecoxib y el etoricoxib tienen un menor riesgo de sangrado gastrointestinal o de daño gastrointestinal. ¿Qué determina la diferencia? ¿Por qué es diferente? El tipo de célula en que la prostaglandina se haya producido. Tenemos 2 enzimas importantes, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 es constitutiva, es de producción permanente, todas las células del cuerpo pueden producirla, y la ciclooxigenasa 2 la llamamos inducida, es producida a demanda solo en células inflamatorias. Entonces, acá podemos ver, uno está presente en varios tejidos, produce prostaglandinas que van a tener funciones biológicas que son fundamentales, como por ejemplo la citoprotección de la mucosa gástrica, la regulación de la agregación plaquetaria, como el caso de los trombosanos, resistencia vascular periférica, como el caso de la prostaciclina, distribución del flujo sanguíneo y excreción de sodio. En cambio, la COX-2 es inducible en tejidos inflamatorios, la vamos a ver en fibroblastos, macrófagos, células de músculo liso, sinoviocitos, neuronas, y produce prostaglandinas que van a tener una actividad proinflamatoria. Pero también podemos verla desde el punto de vista constitutivo a nivel del tejido renal, va a tener un papel en la filtración glomerular y a nivel cardiovascular en las arterias normales. A mayor inhibición de cualquiera de estas 2 isoformas, vamos a tener mayor riesgo de efectos colaterales. Entonces, el mecanismo de acción sencillito de los AINES convencionales es que van a inhibir a este nivel. Van a inhibir a nivel de la COX-1 y COX-2 simultáneamente. Entonces vamos a inhibir, por supuesto, las prostaglandinas proinflamatorias, vamos a disminuir la inflamación, el dolor y la fiebre, pero igualmente vamos a disminuir las prostaglandinas que nos van a estar produciendo efectos benéficos a nivel de la mucosa gastrointestinal, produciéndome como consecuencia una toxicidad gastrointestinal. Y por supuesto, vamos a tener también un deterioro en la función antiagregante plaquetaria. Los COX-2 van a actuar a este nivel, específicamente inhibiendo solamente la rama COX-2. Entonces, en teoría, deberíamos tener una reducción solamente de las prostaglandinas proinflamatorias y el resto debería mantenerse. Eso inicialmente se pensaba que era así y que iba a darnos un efecto benéfico en el 100% de los casos. Es importante recordar y repasar las vidas medias de los principales AINES que utilizan. Fíjense que podemos tener AINES con vidas medias tan cortas como por ejemplo el diclofenac 1.1 hora, el ibuprofeno 2.1 horas.
que es decir, que tenemos que administrarlos muy frecuentemente para lograr un efecto terapéutico deseado. Existen otros medicamentos que van a tener una vida media mucho más prolongada y nos permite alejar el intervalo de las dosis, por lo tanto disminuir el riesgo de efectos colaterales, como por ejemplo el meloxicam, el etoricoxib, el celecoxib, entre otros. Entonces, ¿cuáles son las razones farmacológicas de la diferencia de seguridad cardiovascular que hemos visto a lo largo de los años entre los COX-2? Realmente lo que ocurre es que la inhibición COX-2 causa un desbalance en la tasa de prostaciclina tromboxano, favoreciendo al tromboxano y por lo tanto conduciendo a la formación de trombos y de vasoconstricción. Esto deriva de una teoría que se llama la teoría de Fitzgerald, que lleva ese desequilibrio entre los factores vasodilatadores y los factores vasoconstrictores o trombogénicos. También tenemos que los antiinflamatorios no esteroideos van a presentar una selectividad relativa en la inhibición COX-2 y COX-1. Tenemos los que son ampliamente inhibidores COX-1 y los que son ampliamente inhibidores COX-2 y los que están allí como en el rango medio. Vamos a hablar un poco, y digo un poco, solamente un poco, de la eficacia del celecoxib y de otros, sobre todo inhibidores COX-2, porque ya lo dije al principio, la eficacia clínica va a ser similar en prácticamente todos los años, pero quiero demostrárselo. Aquí podemos ver 3 estudios donde se comparó celecoxib, en este caso versus placebo, luego en el segundo estudio celecoxib versus naproxeno y placebo, y en otro estudio celecoxib contra naproxeno. En los 3, celecoxib fue superior a placebo, pero en el donde se comparó con naproxeno y placebo fue igual a naproxeno y superior a placebo. Y donde solo se comparó con naproxeno fue igual. O sea, la eficacia igual, en este caso en osteoartritis. Luego, cuando evaluamos a través de la escala visual análoga del dolor, la respuesta al dolor articular, y esto proviene de un estudio muy importante, que es el estudio SUCCESS, donde se evaluó celecoxib. Fue un estudio multicéntrico realizado en muchos países. Fíjense aquí, podemos comparar celecoxib con diclofenac. En la barra naranja tenemos los pacientes pretratamiento, el nivel del dolor era muy similar, y en la barra clara vamos a tener lo que ocurrió después de la semana 12 de tratamiento. Fíjense cómo se mantienen prácticamente igual, o sea, la eficacia es igual entre celecoxib en ambas dosis, 200 y 400 miligramos, y diclofenac. Este es el estudio más grande que se realizó con etoricoxib. Etoricoxib y diclofenac en pacientes con artritis reumatoide, con osteoartritis, y se evaluó seguridad cardiovascular. Fue el estudio MEDAL, donde aquí podemos evaluar que el etoricoxib no fue inferior al diclofenac en eficacia, y en cuanto a los efectos trombóticos fue idéntico a la aparición de efectos cardiovasculares no deseados, fue igual, tanto para diclofenac como para la rama de etoricoxib. Este estudio fue un estudio muy grande, multicéntrico, que duró 18 meses, donde hubo una gran cantidad de pacientes con osteoartritis y con artritis reumatoide. Eficacia fue igual para ambas drogas y seguridad aparentemente también fue igual para ambas drogas. Aquí podemos ver la incidencia acumulada de eventos trombóticos en ambos grupos, etoricoxib y diclofenac, sin ninguna diferencia. Este estudio fue el que se introdujo a la FDA para buscar la aprobación de etoricoxib por allá por el año 2007. La FDA estudió, analizó y dijo no le da la aprobación a etoricoxib. Sin embargo, la EMA, o anteriormente EMEA, en Europa sí dio la aprobación para etoricoxib, donde se usa ampliamente, también se utiliza ampliamente en países del Medio Oriente y en muchos países latinoamericanos. Aquí quiero demostrarles, este es un estudio de eficacia de etoricoxib en espondilitis anquilosante. La conclusión de este estudio es que demostró ser eficaz. Recordemos que en la espondilitis anquilosante los pacientes deben recibir tratamiento con antiinflamatorios por largo periodo de tiempo. Entonces es muy importante la seguridad que demuestre, porque son tratamientos que pueden durar años. Esta es una revisión muy importante que evalúa si los inhibidores selectores COX-2 son iguales o diferentes. Evalúan celecoxib, etoricoxib y diclofenac. Se obtienen a través de esta revisión, que fue publicada en el año 2018, datos de diversos orígenes, incluyendo ensayos controlados, metaanálisis,
y sugieren que celecoxib, etoricoxib y diclofenac son similares en eficacia y seguridad cardiovascular, pero celecoxib y etoricoxib se asocian con menor toxicidad gastrointestinal que el diclofenac. Para mí, esto que viene ahora es la parte más importante de la conferencia. Aquí vamos a dar una serie de recomendaciones de prescripción segura para este tipo de medicamentos, basadas en un documento de consenso que fue publicado en la revista Reumatología Clínica recientemente, avalado por la Sociedad Española de Reumatología, la Sociedad Española de Cardiología y la Asociación Española de Gastroenterología. Lo primero y lo más importante es una evaluación individualizada de cada paciente. Ningún paciente es igual a otro y sus requerimientos son distintos. Debemos hacer una elección adecuada del medicamento y decidir si vamos o no a utilizar gastroprotección para el mejor manejo de ellos. Entonces, en cuanto a eficacia, las indicaciones siempre la misma, disminución del dolor. Ninguno ha demostrado ser superior a otro, quiero que esto nos quede bien claro, es muy importante. El tiempo de uso antes de utilizar se deben evaluar otras opciones terapéuticas. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, nosotros no podemos manejar un paciente únicamente con antiinflamatorios no esteroideos. Debemos utilizar fármacos modificadores de la enfermedad y ofrecer opciones terapéuticas distintas para que el paciente no tenga que depender de un antiinflamatorio para poder estar bien. Siempre a la mínima dosis eficaz durante el menor tiempo posible y el uso continuado a largo plazo, en algunos casos puede estar justificado, como ya les dije, en pacientes con espondilitis anquilosante está indicado el uso de AINES por tiempo prolongado. En cuanto a calidad de vida, los AINES producen una mejoría en la calidad de vida de los pacientes con patologías articulares, tanto aguda como crónica. Vamos a hablar ahora del riesgo cardiovascular. Cuando utilizamos AINES de forma crónica, debemos hacer una estimación del riesgo cardiovascular sistemático al menos una vez al año. En este documento de consenso recomiendan este índice que se llama SCORE para la evaluación de riesgo cardiovascular y estratifican el riesgo en muy alto, alto, moderado y leve. Muy alto, por supuesto, pacientes con enfermedad cardiovascular documentada mediante técnicas invasivas o no invasivas, ecoestrés, evidencia de placas mediante ecografía, infartos previos, diabetes mellitus, enfermedad renal con baja tasa de filtración glomerular. El riesgo alto en pacientes que tengan algún factor de riesgo individual marcadamente elevado, hipercolesterolemia familiar o hipertensión arterial grave. En caso moderado y leve va a depender del índice SCORE. Aquí vamos a ver de qué se trata ese índice SCORE. Pareciera complejo, pareciera complicado, pero realmente es muy sencillo. Vamos a evaluar pacientes divididos por sexo, mujeres y hombres, fumadores y no fumadores, por supuesto la edad, desde los 40, 50, 55, 60 y 65 años, y en esta columna vamos a ver la presión arterial sistólica y en el eje inferior vamos a ver los valores de colesterol. Uniendo todos estos datos, nosotros podemos establecer, y guiándonos por esta tabla, el riesgo cardiovascular a 10 años. Y eso es algo que se debe hacer en pacientes que tomen medicamentos crónicos por lo menos una vez al año. Situaciones especiales en cuanto a riesgo cardiovascular. Tenemos el uso de los anticoagulantes. La combinación de anticoagulantes, ya sea warfarina, dicumarínico, con AINES se debe evitar a toda costa. En caso de que sea absolutamente necesario, los COXIC se deben asociar. Se pueden utilizar los COXIC porque tienen menor riesgo de complicaciones hemorrágicas. El uso de antiagregantes se debe evitar la utilización de AINES, incluso a corto plazo, en pacientes que hayan tenido un infarto agudo del miocardio que tomen aspirina, porque incrementa el riesgo cardiovascular. Y en pacientes que tomen aspirina a dosis baja, la asociación con ibuprofeno y naproxeno interfiere con el efecto antiagregante de la aspirina, por lo tal no deben utilizarse conjuntamente. Ahora bien, vamos a pasar al riesgo gastrointestinal. Debemos hacer igualmente, como ya hicimos una evaluación de riesgo cardiovascular, una evaluación de riesgo gastrointestinal, estratificando al paciente en bajo, medio y alto. Bajo, pacientes sin factores de riesgo, que no toman aspirina y que no toman ningún otro medicamento. Medio, pacientes que no están anticoagulados y que no tienen antecedentes de úlcera complicada, pero que presentan algún factor de riesgo aislado, fumadores, han tomado AINES en otro momento. Pacientes con riesgo elevado son pacientes con úlcera péptica complicada y el empleo de anticoagulantes o combinación de dos factores de riesgo restantes. También debemos
debemos evaluar el riesgo renal en base a la tasa de filtración glomerular, estratificando en 5 grados, dependiendo de la tasa de filtración. En el estadio 1, por supuesto, vamos a tener una filtración glomerular normal, y en el estadio 5 ya tenemos un paciente con una filtración glomerular que está por debajo de 15. En los enfermos reumáticos crónicos que reciben antiinflamatorios no esteroideos se debe evaluar la función renal mediante estimación del filtrado glomerular por lo menos una vez al año. En pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 o que tengan una comorbilidad renal y o cardiovascular asociada, no recomendamos el empleo de AINES a menos que sean situaciones específicas, especiales y con una estricta vigilancia. Y en pacientes que tengan un estadio renal 4 y 5, totalmente contraindicados el uso de AINES. Finalmente, y para concluir, este trabajo me llenó un poquito de orgullo porque encontrar en una revisión de AINES, encontrar un estudio venezolano, de verdad que nos llena como de orgullo. Esto fue publicado en Avances Cardiológicos en el año 2015 y es un estudio que se realizó en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, en el IBCS de Caracas. La conclusión de este estudio viene como a resumir lo que ya hemos dicho a lo largo de toda la conferencia. Se llama AINES y riesgo cardiovascular, desmitificación de los COP2. Y ellos concluyen que aunque los AINES aumentan los riesgos vasculares y gastrointestinales en distinta medida, nuestros análisis indican que los efectos de diferentes regímenes en pacientes concretos pueden ser predecibles. ¿Y cómo pueden ser predecibles? A través de la estimación de riesgo que acabamos de ver, lo que podría ayudar para guiar las decisiones sobre el manejo clínico de estos trastornos inflamatorios. Entonces, por eso me parece importante, porque es venezolano y concluye perfectamente lo que yo he tratado de transmitirles el día de hoy. Muchas gracias. Excelente presentación, doctora. De verdad que la felicito y le digo lo mismo que los antecesores expositores. Creo que necesitaríamos 3 tardes para discutir. Sin embargo, usted dejó ahorita mucho la parte de la controversia porque su expositor anterior es el doctor César Luis, como dijo el experto en gastroenterología, y me estás diciendo que para dolores y todo eso tenemos que tener mucho cuidado en la parte gastroerosiva de nuestros pacientes. Esto lo vamos a discutir en el panel de preguntas y respuestas. Ahora, para terminar la sesión de expositores, vamos a ir al área cardiovascular. Para ello tenemos al doctor Marcos Wilhelm, también conocido de la casa, es médico cardiólogo de aquí de Carabobo, es miembro actual de la directiva de la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca, que nos va a hablar un poco de la parte cardiovascular, la importancia que tenemos en relación a lo que es la anticoagulación en fibrilación auricular, que es un tema muy debatido en la actualidad y que también pudiera chocar un poco con la parte gastrointestinal. Con ustedes, el doctor Marcos Wilhelm. Gracias. Hola, buenas tardes. Continuando entonces con este webinar de diagnóstico y tratamiento de comorbilidades clínicas del paciente venezolano, comorbilidades que todos debemos manejar y que todos debemos conocer, vamos a hablar a continuación de una patología relativamente frecuente, sobre todo en los pacientes añosos, pacientes ancianos, como es la fibrilación auricular, y de la importancia que tiene para la fibrilación auricular el uso adecuado de la anticoagulación, porque muchos podemos manejar y tratar pacientes con fibrilación auricular, pero el gran temor del paciente con fibrilación auricular es la anticoagulación. ¿A quién debo anticoagular? ¿Cómo lo debo anticoagular? ¿Qué debo utilizar para anticoagular el paciente? Entonces, vamos a hacer una breve reseña, una breve sinopsis de qué es la fibrilación auricular y tratar de familiarizarnos un poco con la verdad y con lo sencillo que es anticoagular a los pacientes con fibrilación auricular y sobre todo lo seguro que es hoy día manejar pacientes con fibrilación auricular y anticoagulación. Entonces, bueno, la fibrilación auricular es una taquiarritmia auricular que se caracteriza por una activación desordenada de las aurículas. Esto ocasiona un deterioro de su función mecánica. Las aurículas pierden su capacidad contráctil y de ser músculos contráctiles pasan a ser músculos que simplemente fibrilan, no tienen una capacidad de movimiento útil para dar fuerza y empuje al gasto cardíaco. Y esta falta de contracción, de movilidad de la aurícula, es lo que lleva a que aumente la posibilidad de formación de trombos, de coágulos en el interior de la aurícula, y de allí que la fibrilación auricular sea una causa muy importante de embolismo y de accidente cerebrovascular isquémico, que es el principal objetivo del tratamiento de anticoagulación en la fibrilación auricular, prevenir sobre todo las discapacidades por accidente cerebrovascular. Sabemos que en la fibrilación auricular, en el electrocardiograma, no vamos a tener ondas P,
sino que vamos a tener pequeñas ondas irregulares de amplitud y morfología variable de frecuencia muy alta, que puede estar entre 300 y 600 incluso, que son las denominadas ondas F. Y frecuentemente la fibrilación auricular se asocia a una respuesta ventricular rápida, de más de 100 o 120 latidos por minuto. La fibrilación auricular es importante porque es la arritmia más frecuente en la práctica clínica, suponiendo que aproximadamente 1/3 del total de hospitalizaciones por trastornos del ritmo se deben a fibrilación auricular. 1/3, 1 de cada 3 pacientes que llegan a una sala de emergencias con una arritmia, probablemente va a ser fibrilación auricular. Como les decía, es la arritmia cardíaca más frecuente y hay una despolarización desordenada a nivel auricular. La prevalencia es de alrededor del 3% de la población total, pero se va incrementando a medida que aumentamos en edad. Puede ser de menos de 1% en los pacientes jóvenes, pero puede tener prevalencia de 8 o 10% en los pacientes más de 70, 80 años, como vamos a ver posteriormente. Además, en su desarrollo están implicados mecanismos tanto genéticos como fisiopatológicos y enfermedades concomitantes que pueden aumentar el riesgo de aparición de fibrilación auricular. Y hay ciertas estrategias poblacionales que sería útil aplicar para tratar de hacer un diagnóstico de una patología que es relativamente frecuente, pero muy incapacitante o potencialmente incapacitante, y hacer programas de screening donde con simples cosas como la tos pulso y en caso de detectar taquicardias, detectar irregularidades, realizar un simple electrocardiograma y pudiéramos estar proporcionando un beneficio muy importante a la población. Además que recuerden que la fibrilación auricular se asocia con incrementos muy importantes en mortalidad y en morbilidad. Además, sobre todo por el aumento en el riesgo de ictus, de accidentes cerebrovasculares isquémicos, de hospitalizaciones, deterioro en calidad de vida, conlleva disfunción ventricular izquierda por miocardiopatía, por taquicardia. Además que, como les decía, el tratamiento debe estar fundamentalmente orientado a disminuir el riesgo de ictus, de accidente cerebrovascular isquémico, que es el principal mecanismo por el cual la fibrilación auricular va a transformarse en una enfermedad altamente incapacitada. Existen diferentes factores de riesgo que promueven el desarrollo de fibrilación auricular. Como decía, la edad, a mayor edad, mayor riesgo. Enfermedades cardíacas concomitantes, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad valvular, antecedentes de cirugía cardíaca, todos estos son patologías que aumentan la posibilidad de fibrilación auricular. Los hipertensos, sobre todo cuando no están bien controlados, porque aumenta la presión en la aurícula izquierda y el aumento de presión en la aurícula izquierda puede favorecer la aparición de la fibrilación auricular. Los trastornos de tiroides, tanto hipo como hipertiroidismo, ambos extremos pueden producir aumento del riesgo de fibrilación auricular. Condiciones asociadas a bajos niveles de oxígeno en la sangre, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la apnea del sueño, también están demostrados que aumentan el riesgo de fibrilación auricular. La ingesta excesiva de alcohol, porque el alcohol en grandes cantidades es un tóxico directo para el músculo cardíaco y el sistema de conducción cardíaco y puede aumentar la posibilidad de taquiarritmias. Y por supuesto, la parte genética, la parte hereditaria, que con la que a veces es un poco difícil luchar, pero la historia familiar de fibrilación auricular también es importante como factor de riesgo a tener en cuenta. Como les decía anteriormente, la prevalencia va aumentando con la edad. 0.4, 1% en la población general versus 8% en los mayores de 80 años. Y la edad media de presentación o el paciente típico con fibrilación auricular es un paciente de 75 años. Porque como vemos, la incidencia va desde 1 de cada 1000 pacientes por año en personas de menos de 40 años a 1.5 a 2% cuando corremos este rango de edad hasta los 80 años. Como se ha calculado, hay diferentes expectativas de cómo va a ser la evolución o el aumento de los casos de fibrilación auricular a lo largo del tiempo. Hay diferentes proyecciones que son un poco más optimistas, proyecciones que si se quiere son un poco más pesimistas, ya que se estima que alrededor del año 2030 pudiéramos tener entre 4 y 10 millones de pacientes con fibrilación auricular en el mundo. O sea que es importante porque si el riesgo de fibrilación auricular de producir un ACV isquémico está por encima del 20% al año, si no se trata adecuadamente, estamos contando que por lo menos más de 1 millón de accidentes cerebrovasculares isquémicos al año derivados del tratamiento inadecuado de la fibrilación auricular. Asimismo, en edad, a partir de los 40 años comienza a aumentar progresivamente el riesgo de sufrir de fibrilación auricular y por encima de los 70 años, 80 años, la prevalencia ya está incluso por encima del 10% en algunas series. Aquí vemos más detallado, separando
por sexos, como en la medida que va aumentando la edad, 50, 60, 65, 69, 70, 74, es una enfermedad que aumenta progresivamente acompañando a la edad anciana, con ciertas variaciones dependiendo de las series, pero siempre, y las proyecciones a lo largo del tiempo y para los próximos años, es que a medida que va a haber más población anciana en el mundo, va a haber mayor probabilidad de desarrollo de fibrilación auricular y va a ser una enfermedad que va a ser cada vez más frecuente y que debemos saber tratar adecuadamente. Entonces, fíjense, en el manejo inicial, en atención primaria, cuando usted detecta un paciente que sospecha que tiene fibrilación auricular, no nos vamos a meter con el lado derecho de la lámina, con los pacientes que están inestables, que necesitan atención de emergencia, no. En atención primaria, en la consulta, llega el paciente con palpitaciones de más de 48 horas de evolución. ¿Qué se debe hacer con este paciente? Y una de las primeras cosas que se debe hacer, tratar de implantar una frecuencia, una estrategia de control de frecuencia cardíaca. Generalmente vamos a tener varias estrategias, dependiendo del paciente y de la situación. Podemos utilizar beta bloqueantes, calcio antagonistas tipo de la pamilodiltiazem, digoxina. Hay varias estrategias para tratar de controlar la frecuencia del paciente. Y hay una escala que vamos a detallar más adelante, que es la escala de Chasbach-2, que es la escala para determinar si el paciente tiene criterio para anticoagulación. A menos que el paciente, y fíjense, estamos hablando de atención primaria, no estamos mandando que el cardiólogo o el especialista en anticoagulación es el que tiene que iniciar la anticoagulación. No. La anticoagulación y fibrilación auricular es una estrategia de atención primaria, es una estrategia de atención del médico general, del médico del ambulatorio, y hay que perder el miedo a la anticoagulación. A menos que exista una contraindicación formal, todos los pacientes que tengan una valoración de 2 o más puntos deberían recibir anticoagulación. Dice que la estrategia de atención primaria es controlar la frecuencia del paciente e iniciar la anticoagulación. Y cuando estamos hablando de anticoagulación, estamos hablando de anticoagulantes. No lo que uno ve todos los días en la consulta. El paciente llega a la consulta y le indicaron aspirina, o le indicaron clopidogrel, o le indicaron aspirina y clopidogrel. Por favor, eso no es anticoagulación. Aspirina y clopidogrel son antiagregantes. Si usted indica el uno o el otro, está indicando antiagregación sencilla. Si usted los indica los dos, está indicando doble antiagregación plaquetaria. Pero en ningún momento está indicando anticoagulación, e incluso la doble antiagregación plaquetaria no tiene ningún efecto comparado con placebo para disminuir el riesgo de formación de trombos, coágulos y embolización. No sirve para prevenir ACV isquémicos por fibrilación auricular. Así que, por favor, dejemos a estos pacientes estar indicando aspirina o clopidogrel o combinando aspirina y clopidogrel porque no tiene ningún sentido. Los pacientes deben recibir un anticoagulante, no un antiagregante. Y mientras el paciente esté en fibrilación auricular, la anticoagulación es permanente a menos que el paciente tenga una contraindicación formal o absoluta para recibir anticoagulación. Pero en atención primaria, si el paciente tiene respuesta ventricular rápida, alguna estrategia de control de frecuencia cardíaca y anticoagulación. Y con esas dos cosas debe ir referido a la consulta especializada si usted cree que lo amerita o si usted considera que lo amerita. Hay varios anticoagulantes, hay varios tipos de anticoagulantes. Están la ya conocida y muy antigua warfarina, están los que actúan a nivel factor 10 activado, todos los que terminan, o los sabanes, rivaroxaban, apixaban, y los que actúan sobre la acción directa bloqueando la trombina, como el dabigatran. Anticoagulantes más antiguos como la warfarina y lo que se llaman los NOAC o nuevos anticoagulantes orales. Entonces, fíjense, recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología para la prevención de ictus en pacientes con fibrilación auricular. Los dos primeros ítems lo dejan muy claro. Terapia anticoagulante para la prevención de eventos tromboembólicos en los hombres con FA y Chasbach mayor o igual a 2, clase 1, nivel de evidencia A. 2 o más puntos es indicación de anticoagulación. Y en las mujeres, 3 o más puntos, 1A. Cualquier paciente que cumpla con estos requisitos de tener, siendo hombre, 2 puntos o siendo mujer, 3 puntos, debe ir a anticoagulación a menos que tenga algún criterio formal para impedir su anticoagulación. Entonces, fíjense, Chasbach, ¿qué tenemos? Chasbach, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, más de 75 años, ser diabético, tener ya un antecedente de un accidente cerebrovascular isquémico anterior, enfermedad vascular periférica o infarto de miocardio,
la edad entre 65 a 74 y el sexo femenino. Todos son situaciones que puntúan. Con el hecho de tener hipertensión arterial y haber tenido un infarto, criterio de anticoagulación. El hecho de tener insuficiencia cardíaca y ser hipertenso, son 2 puntos, es criterio de anticoagulación. Si es mujer, ya tiene un punto por ser mujer, hay que acumular 3. El hecho de ser mujer y ser hipertensa son 2 puntos, y por ejemplo, tener entre 65 y 74 años, ya sin más nada, ya son 3 puntos, es criterio de anticoagulación. Es que no tienen que ser pacientes muy graves para que tengan criterio de anticoagulación. Y más bien pareciera que la gente tiene miedo de anticoagular a los pacientes que tienen más de 75 años de edad, o los que tienen insuficiencia cardíaca, o los que tienen comorbilidades importantes, cuando esos son los que tienen más puntos y son los que tienen más criterio de anticoagulación. Las únicas salvedades para no anticoagular al paciente es que en la escala de Hasblit, que es la escala de riesgo de sangrado, tuviéramos pacientes que tienen puntajes altos en la escala, porque tengan una hipertensión arterial no controlada. Los pacientes hipertensos no controlados, que tienen más de 160 de presión arterial, no solamente es que tienen contraindicación de anticoagulación, es que hay que tener claro que son pacientes que no deberían recibir tampoco antiagregantes. Y uno lo que ve es que el paciente llega con 200, 100 a un ambulatorio, le ponen aspirina y lo mandan para la consulta. No, los pacientes cuando tienen una hipertensión arterial no controlada y tienen cifras de presión arteriales, no le pongan tampoco antiagregantes, no le pongan aspirina, no le pongan clopidogrel, porque están aumentando el riesgo de hemorragia intracerebral en esos pacientes. Ojalá una hemorragia retiniana o una hemorragia conjuntival, pero el problema es que están aumentando el riesgo de hemorragia intracerebral por estar colocando antiagregantes plaquetarios en pacientes que están con presiones arteriales no controladas. A los pacientes hipertensos no controlados no se le coloca ya sea anticoagulación o antiagregación. Debe tener la hipertensión controlada para iniciar este tipo de procedimientos. Los pacientes con insuficiencia renal tienen sus dosificaciones particulares y medicamentos particulares y forma particular de utilizar los anticoagulantes, y pudieran ser causa de que no reciban la anticoagulación de entrada porque deben ser probablemente dosificados por el médico especialista. Historia previa de un accidente cerebrovascular isquémico da un punto, pero la contraindicación para anticoagular en realidad es que el paciente tenga más de 3 puntos, ¿no? En los pacientes que reciben warfarina, un INR estable o con pobre control, es indicación de tener problemas de anticoagulación, porque si sube mucho el INR, aumenta mucho el riesgo de sangrado, y son pacientes que probablemente no puedan recibir warfarina, sino que van a ser tratados con algún otro anticoagulante. Y, por ejemplo, el paciente, si ya está recibiendo aspirina o clopidogrel, lo recibe por alguna indicación particular, hay que evaluar la posibilidad de que este paciente sea retirado la aspirina y o el clopidogrel para poder cambiar al anticoagulante. Y el consumo excesivo de alcohol también es algo que da puntaje para aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, fíjense cómo aquí warfarina es un medicamento que tiene muchos años, y warfarina fue el gold estándar de la anticoagulación por muchísimos años, y demostró que sí, es efectiva. Warfarina demostró en diferentes estudios y la acumulación de estudios que podía disminuir hasta un 64% el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, y disminuía un 26% la mortalidad derivada de la fibrilación auricular, relacionada o debida a fibrilación auricular. Entonces, son muchos casos de ACV que se evitan, es mucha mortalidad que se evita, y vemos cómo la warfarina ha sido muy útil por muchos años. Pero la warfarina es un medicamento que es complejo de utilizar, tiene que estar monitorizándose constantemente, tiene muchos bemoles con la dieta, si se tiene que dar de lejos de los alimentos, si tiene que ser a una hora específica, si hay muchas consideraciones a tomar en cuenta a la hora de warfarina. Hay que estarla monitorizando. A veces hay muchos pacientes cada 2 o 3 semanas porque el control del mantenimiento del INR en un rango adecuado es difícil. De hecho, hoy warfarina pudiera estar todavía indicada formalmente en los pacientes que reciben anticoagulación porque tienen prótesis valvulares mecánicas, y en estos pacientes sí, aún warfarina sigue siendo el gold estándar para tratar la anticoagulación. Pero además de warfarina, han aparecido lo que se llama los nuevos anticoagulantes orales. Pues. Anticoagulantes orales de nueva generación. Tenemos hasta ahora 4 que se usan ampliamente: dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban.
cada uno tiene estudios emblemáticos en fibrilación auricular y que nos dieron beneficios importantes y que son un aval para poderlos utilizar en contraposición o en lugar de warfarina, o incluso porque en algunos casos pueden ser mejor que warfarina en muchos pacientes. Así, por ejemplo, tenemos con dabigatran el estudio RELY, que utilizó dabigatran 150 miligramos 2 veces al día. En esta dosis, dabigatran demostró ser mucho mejor que warfarina, con unas P estadísticamente muy significativas, tanto reduciendo ACVs isquémicos y reduciendo el riesgo de hemorragia. Y la dosis de 110 miligramos 2 veces al día disminuyó importantemente el riesgo de ictus hemorrágico. Y la tasa de ictus isquémico fue comparable a lo que tenía con warfarina, o sea que utilizando 150 miligramos 2 veces al día es mejor que warfarina, y 110 2 veces al día es tan bueno como warfarina. Porque que sea igual que warfarina no quiere decir que no tenga efecto, porque ya vimos que warfarina disminuye 64% el riesgo de ictus y 26% el riesgo de muerte. O sea que a la dosis de 110 miligramos 2 veces al día tiene ese mismo efecto que tiene la warfarina. Rivaroxaban, que de los 4, actualmente Rivaroxaban es el que tenemos disponible en el país y que debemos estar pendientes, porque Rivaroxaban es una alternativa muy importante en el tratamiento de la fibrilación auricular, porque con el estudio Rocket AF, Rivaroxaban demostró ser no inferior a la warfarina, es tan bueno como warfarina en prevención de ictus isquémico o de embolia isquémica. No hubo disminución de tasas de mortalidad de ictus isquémicos sangrados mayor respecto a la warfarina, pero demostró ser tan bueno como warfarina en muchos aspectos. Y en vista de que está disponible en el país, además de warfarina, y presenta muchas ventajas en cuanto a no requiere monitorización de tiempos de población, no hay que estar pendiente de muchas cosas del paciente, tiene mucha facilidad de manejo del paciente, porque el problema del paciente con fibrilación auricular y anticoagulación es el monitoreo, es el seguimiento constante, porque las complicaciones de la anticoagulación vienen porque el paciente se pierde. El paciente cree que porque uno le indicó tratamiento ya está bien y no aparece hasta 6 meses después. Cuando si el paciente está recibiendo warfarina, hay que estarlo monitorizando cada 2, 3 semanas inicialmente, por lo menos una vez al mes tiene que estar haciendo el TP con INR, porque si no, no va a estar bien cuidado. Y si el paciente está por debajo de rango, no va a estar anticoagulado. Generalmente el rango del INR es entre 2 y 3. Si el paciente está por debajo de 2, no va a estar anticoagulado y va a tener un riesgo aumentado de embolismo sistémico, y si está por encima de 3, va a aumentar su riesgo de sangrado. Hay que tener una monitorización muy estrecha en el paciente que recibe warfarina. Además están también Apixaban, que en el estudio de Aristóteles demostró disminuir en 21% el riesgo de ictus isquémico y embolismo sistémico comparado con warfarina. Y además tenemos el Edoxaban, que en el Engage AF TIMI 48 demostró que no ser inferior a warfarina también con disminución de la prevención de ictus isquémico y de embolismo sistémico. Entonces, como vemos, hay alternativas, tanto warfarina, Rivaroxaban, disponibles en el país para anticoagular al paciente con fibrilación auricular. Y lo importante es que tengan en cuenta que no deben tenerle miedo a la fibrilación auricular, no deben tenerle miedo a iniciar anticoagulación en el paciente con fibrilación auricular, y ténganlo claro, iniciar anticoagulación, no antiagregación. El paciente con fibrilación auricular se anticoagula, no se le coloca antiagregación plaquetaria, a menos que tuviera alguna indicación para recibir anticoagulación más algún antiagregante, algunas situaciones particulares que lo ameritan. Pero el paciente siempre, a menos que tenga una contraindicación formal, debe recibir es anticoagulación. Entonces, bueno, espero que hayan aclarado algunos puntos y hayan perdido un poco el miedo, familiarizado un poco más con el hecho de la anticoagulación en el paciente con fibrilación auricular, y espero que en algún momento de verdad uno vea que la anticoagulación está siendo más efectiva, más presencial y más constante en los pacientes con fibrilación auricular. Ya terminando este último ciclo de conferencias de la tarde de hoy, no me queda más que invitarlos nuevamente a que estén pendientes de que el 10º Congreso Venezolano de Insuficiencia Cardíaca, doctor José Andrés Octavio, ya está muy cercano. 10, 11 y 12 de marzo va a ser por esta misma plataforma vía Zoom. Esperamos tenerlos a todos presentes en este congreso, y muchas gracias a todos por su atención, y esperando cualquier duda, cualquier pregunta, estamos pendientes por aquí. Muchas gracias, doctor Marcos, como siempre, pues experto en el área cardiovascular, y tocamos un tema muy importante como es el uso de la anticoagulación en nuestros pacientes cardiovasculares, específicamente en fibrilación auricular. Les voy a pedir a cada uno de los conferencistas que den su mensaje final, es decir,
en relación a este panel que estamos haciendo de comorbilidades. Pero antes de eso quiero dar nuevamente pues las gracias a lo que es quienes nos han permitido tener este excelente webinar de educación médica continua en relación a que nos permite comunicarnos con gran parte de la población médica. Por eso quiero atribuirle las gracias nuevamente a los laboratorios Carlos International y MSK Farmacéutica, porque no es el primero y no será el último. De hecho, en el área cardiovascular nos están hablando mucho en relación de los anticoagulantes orales. Y sí, quiero decirle, fibrilación auricular, que este es mi mensaje final, es indicación 1A en relación a fibrilación auricular, siempre y cuando evaluemos bien el paciente, veamos qué riesgo tiene el paciente, riesgo cardiovascular. Pero también quiero aclarar, la anticoagulación de los nuevos anticoagulantes no se limita a fibrilación auricular. Hoy en día tiene grandes usos, inclusive en la enfermedad cardiovascular. Y por supuesto, no podemos dejar por fuera lo que se llama la anticoagulación en lo que estamos viendo en nuestros pacientes COVID, con COVID-19, que son pacientes protrombóticos y básicamente el de 10 pacientes que entran con el cuadro de COVID, por lo menos 9 están recibiendo anticoagulantes de tipo oral. Mucho ojo con esto es tampoco un remedio para mandarlo vía telefónica. Mira, sí, creo que tengo el COVID. No, siempre debe ser el tratamiento individualizado y la anticoagulación debe ser bien estructurada en relación al riesgo-beneficio para nuestros pacientes. Me voy a despedir dándole el pase a cada uno de los expositores. Quiero recordarles nuevamente que del 10 al 12 de marzo del presente año, recordando que el 10 es el Día del Médico, vamos a tener nuestro Congreso Aniversario, 10º Congreso Venezolano de Insuficiencia Cardíaca, igualmente montado y dirigido y organizado por Eventos BID, que nunca nos ha fallado, y vamos a manejar muchos temas en relación a lo que estamos viendo hoy en día. Y, por supuesto, están todos invitados, desde médicos generales hasta médicos especialistas. También quiero dar las gracias a la Sociedad Venezolana de Médicos Generales porque ha tenido esta iniciativa bajo la presidencia de nuestro colega, lo tenemos acá, de seguir motivando a nuestra población con este tipo de eventos porque motivamos a que nuestros médicos en formación, médicos especialistas, estén bien conectados con el tema. Entonces, el mensaje final de cada uno de los expositores, vamos a comenzar en este caso al revés. Por favor, doctor César Luis, su mensaje final. Bueno, muchas gracias a todos. Si hablamos con respecto a la parte médica, el estreñimiento luce como algo condicional o algo muy leve, pero en algunos casos sí se puede hacer moderado y severo que merita atención médica. Y si nos hemos dado cuenta en que los temas han sido como distintos, fíjense que siempre se ha nombrado la parte de gastroenterología. El calcio, la vitamina D, la absorción, el hueso, los efectos secundarios, y ni hablar de los antiinflamatorios no esteroideos selectivos y no selectivos, como la indicación de medicamentos tendría que ser bien precisa y con base, y cómo cuando se indican las cosas sin necesidad traen consecuencias graves. Yo los felicito a todas las doctoras, bueno, bellas, igual que Carlos, y que todo me parece muy bien y todo está relacionado. De hecho, todo tenía relación. Entonces, bueno, estamos pendientes y los felicito a todos. Gracias. Para mí realmente ha sido un honor estar nuevamente con ustedes, porque en una oportunidad me tocó estuve con ustedes en un congreso de la Sociedad Venezolana de Médicos Generales, cuando teníamos nuestros congresos presenciales. Espero que pronto podamos volver a esto. Mi mensaje final es simplemente, concuerdo con el doctor Luis, ha sido una grata experiencia, a pesar que los temas inicialmente parecían que estaban algo diferentes, resulta que no, que todo está relacionado. El ejercicio, las patologías osteomusculares, la osteoartritis, la artritis reumatoide, la osteoporosis, el riesgo, los factores de riesgo cardiovasculares, los riesgos gastrointestinales, todo está. Y es lo que vemos en la vida real. En la vida real tenemos una integración absoluta. El paciente es un ente, un hombre, un ente biopsicosocial, como aprendimos cuando estábamos en la escuela de medicina, y así debemos verlo, como algo integral, y no aislarlo por especialidades, porque ahí es donde vienen los problemas.
Bueno, no queda más nada que decir, que espero que pronto volvamos a coincidir. Fue un excelente panel de especialistas y me encantó participar con ustedes. Y muchísimas gracias al doctor Carlos Delgado. Y, por supuesto, a la Sociedad Venezolana de Médicos Generales y a Eventos VIP, que nos hizo un maravilloso webinar. Gracias. Bueno, por acá también, muchísimas gracias por estas iniciativas, que lo que hacen es enriquecernos a todos los médicos. Tenemos en esta oportunidad temas distintos, pero que son las patologías que muchas veces nos encontramos todos los médicos, porque no es solamente en el que se presenta en la consulta por la especialidad que tenemos cada uno de nosotros, sino que el médico general la puede empezar a manejar tranquilamente. Y en el caso de la osteoporosis, recordar que desde el paciente pediátrico, del adolescente, el adulto joven y las personas de edad ya más avanzada, tenemos que tomar en cuenta esta patología, saber cuándo debemos mandar a hacer los estudios, cómo debemos decirles que deben estar previniendo para que no la vayan a presentar más adelante, y desde ya empezar a evitar todos los factores de riesgo para la fractura de cadera, que es la que nosotros debemos evitar. Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad de Médicos Generales, muchísimas gracias a Carlos por la invitación, a la VIP por este evento, y bueno, al laboratorio Carlos, que también nos permitió hacer esto. Gracias. Bueno, gracias a ti, Glenda, gracias a todos los expositores, a Marcos también les doy las gracias, porque a pesar de tener un temblor, se nos cayeron las conexiones y todo eso, el doctor pudo cumplir con su exposición. Y quiero dar también las gracias nuevamente al doctor Mohamed por permitirnos la programación de este tipo de simposio. Y yo creo que inclusive detrás de lo que es toda la organización, felicito al laboratorio, porque siempre nos trae este tipo de eventos donde compartimos distintas opiniones de distintas entes clínicos en la actualidad. Es decir, no nos encasillamos solamente a hablar de la parte cardíaca o la parte gastrointestinal o la parte del dolor o osteoporosis. Creo que el éxito de este webinar es que tenemos combinación de distintas entidades y que vemos que realmente la calidad del paciente venezolano no nos está llegando solo con una osteoporosis o solo con una fibrilación auricular o solo con una afectación gastrointestinal, sino que es el acúmulo de alteraciones en la esfera clínica, y por ello debemos saber manejar cada una de estas comorbilidades. Marina Monjes, a la cabeza del laboratorio Carlos, de verdad quiero darte las gracias por permitirnos esto, nuevamente a la sociedad, por la presidencia del doctor Mohamed, a Eventos VIP, a nuestros excelentes expositores, y lo que estoy viendo en el chat es que queremos que estos eventos se repitan porque todavía hay mucha tela que cortar en la parte del conocimiento de la educación médica continua. Muchas gracias, los espero en el 10º Congreso Venezolano de Insuficiencia Cardíaca del 10 al 12 de marzo. Vayan inscribiéndose, por favor. Hasta luego. Al finalizar esta jornada de actualización, realmente nosotros en la Sociedad Venezolana de Médicos Generales nos sentimos muy contentos y satisfechos por la organización, el desarrollo de estos eventos, por el tiempo y la gentileza de nuestros galenos conferencistas, y también felicitamos al Estado Carabobo por contar de excelentes conferencistas. También nuestro conferencista en Caracas también. Y a la vez estamos muy agradecidos y contentos por todo el empeño de todos ustedes, los conferencistas y el laboratorio Calox Internacional y MCK Farmacéutica y sus representantes, la licenciada María Francisca Monjes, la licenciada Andreina Molina, la organización de eventos VIP MCH, la licenciada Mayra Cueva Hernández, su representante. Y también estamos muy agradecidos y contentos por la gran participación de los colegas que a través de este vía excelente de comunicación han participado. Y en referencia a la doctora que dijo que ella participó en nuestros congresos de manera presencial, esperemos que la condición en cuanto a la epidemia se finalice para que regresar, como siempre, a nuestros excelentes congresos, porque la gente lo dice, yo no debo decir esto, sin embargo, siempre hemos tenido excelentes congresos, y también estamos siempre
interesados que nuestros colegas médicos, sean especialistas o médicos generales, en comunicación permanente con todos los campos actuales en la medicina. Y estoy también a nivel personal muy agradecido que observé de todos los conferencistas galenos en este evento que hablaron de la importancia de la atención primaria en salud y la atención del médico general, una situación que realmente se ha cambiado porque hace más de 10 años tal vez la visión hacia el médico general era menos importante que la actual. Y este realmente uno de los objetos de la Sociedad Venezolana de Médicos Generales y los objetivos principales por la fundación de este gremio. Y finalizando con nuestro agradecimiento de nuevo a todos ustedes, uno por uno. Y bueno, hasta luego. Feliz tarde, feliz fin de semana.